Muy buenas noches a todos. A nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia y de su presidente, el doctor Jorge Negrete Corona, les doy la bienvenida a esta sesión, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos la sesión del Comité de Residentes y hablará de generales de tumores óseos, coordinados por el doctor Joel Cruz de Jesús. Los dejo con el doctor Cruz y que disfruten de la sesión. Hasta luego. Hola, buenas noches. Saludo con gusto a la audiencia. Agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por la oportunidad de participar en esta sesión Comité de Residentes en Ortopedia. Soy el doctor Joel Cruz de Jesús, residente de último año de Ortopedia del Centro Médico Naval. Esta noche tengo el placer de coordinar la sesión con el tema Generalidades de tumores óseos. En nuestra formación como ortopedistas, el área de tumores óseos es de suma importancia al poder afrontar el reconocimiento precoz de esta entidad, pues es frecuente que se reciban pacientes con diagnósticos tardíos. Por lo tanto, poder ofrecer un tratamiento adecuado y evitar la actuación bajo criterios ortopédicos convencionales es imperativo. Asimismo, cabe mencionar que el cáncer forma parte de las 3 primeras causas de muerte en el país, por lo que se requiere reforzar programas de estudio para el diagnóstico y tratamiento oportuno. Dicho lo anterior, me permito dar paso a nuestro distinguido panel de expertos, los cuales nos compartirán de su amplio conocimiento en el tema. Sin más preámbulo, les doy una cordial bienvenida y damos comienzo con la sesión mensual del capítulo de residentes del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Gracias. Hola, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión del Comité de Residentes en Ortopedia. Hablaremos sobre generalidades de tumores óseos. Soy el doctor Miguel Ángel Clara Altamirano, ortopedista oncólogo, y les voy a platicar sobre introducción a los tumores óseos. ¿Por qué debemos aprender tumores óseos? Bueno, para nosotros como ortopedistas es muy importante el entender y dominar este tema. Sin duda, voy a intentar aclarar esto con un caso clínico. Se trata de un paciente femenino de 16 años de edad, la cual en junio de 2015 llega a nuestro instituto con una lesión lítica metafisaria en la tibia proximal, como ustedes pueden ver, que adelgaza y rompe las corticales, sin condicionar reacción perióstica. Se le toma una biopsia y el resultado de la biopsia es de un quiste óseo neurismático. A la paciente se le realiza curetaje, colocación de injerto óseo y una plaquita como sostén. Pueden ver estas radiografías de junio del 2016, un año después, cómo se ha integrado el injerto óseo. Y esta es la paciente en enero del 2021. Pueden ustedes notar su capacidad para deambular, completamente independiente, sin el uso de auxiliares para la marcha y buena función. Otro caso, paciente femenino, 16 años de edad, misma edad que la paciente previa, y ustedes pueden notar una lesión lítica en la tibia proximal. En la metáfisis, cómo está adelgazando las corticales, incluso esta no está rompiendo las corticales. Esta paciente fue tratada de forma externa y no se le tomó biopsia, simplemente se llevó a tratamiento quirúrgico, en donde le realizaron pues lo mismo, un curetaje, colocación de injerto y una plaquita como sostén. Sin embargo, al poco tiempo de operada, la paciente persiste con dolor, con limitación funcional y nota la presencia de un aumento de volumen en la tibia proximal. Él llega con nosotros y el reporte de patología es de un osteosarcoma telangiectásico. Por esto y por otras razones, los ortopedistas debemos de saber, entender y dominar este tipo de enfermedades. Porque además, recuerden, el pronóstico está dado por la enfermedad. El pronóstico no debe estar dado por las manos del cirujano. Entonces, hablaremos un poco sobre tumores óseos benignos y malignos. Las neoplasias primarias de hueso representan un grupo heterogéneo y poco frecuente de tumores de origen mesenquimal en su mayoría. Los sarcomas óseos son raros, suponen menos del 1% de todas las neoplasias malignas en el adulto. Y siempre deben de recordar que el diagnóstico y la clasificación de estos tumores óseos es clínico patológico. Se basa fundamentalmente en el tipo de diferenciación del tumor. ¿Qué es lo que pasa? En la actualidad existe la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, publicada su última actualización el año pasado,
en donde se siguen estableciendo pues, los grupos de tumores de origen condrogénico, osteogénico, fibrogénico, vascular y otros tumores de origen mesenquimal. Y también ya se sabe las alteraciones moleculares y genéticas más importantes que se encuentran asociadas con estos tumores. También vale la pena mencionar que dentro de las modificaciones de esta clasificación se ha modificado el diagnóstico o el nombre del condrosarcoma grado 1, en donde también se puede reportar como un tumor condroide de bajo grado o un tumor cartilaginoso atípico, para siempre tenerlo en cuenta si en algún reporte de patología nos lo reportan así. La serie más grande que tenemos de tumores óseos, de epidemiología de tumores óseos, es la publicada por el doctor Pichi en el 2020, en la cual se hizo un seguimiento de pacientes desde el año 1900 hasta el 2017 en el Instituto Rizzoli, encontrando el doctor Pichi pues una mayor cantidad de tumores óseos benignos, 13.238 tumores benignos, que correspondían a un 40.5%, y tumores óseos malignos correspondían a un 27.5%. Debemos de tener en cuenta además la localización del tumor en el hueso, ya que algunos tumores suelen seguir ciertas características con respecto a su localización. Por ejemplo, la displasia fibrosa o el sarcoma de Ewing, que suelen aparecer más diafisarios, los osteocondromas, que suelen aparecer cerca de la fisis, metafisarios, y se van alejando de la fisis conforme va creciendo el paciente. El condroblastoma, que aparece por debajo de la fisis, en las epífisis, y normalmente suele aparecer antes de la madurez esquelética. O el tumor de células gigantes, que al contrario aparece normalmente después de la madurez esquelética en la zona metáfiso-epifisaria, muy cercano a la superficie articular. Sin duda, la localización es algo que debemos de tener muy, muy presente. Los osteosarcomas, por ejemplo, aparecen metafisarios y la gran mayoría de ellos aparecen alrededor de la rodilla. Fémur distal y tibia proximal son sus sitios de aparición más frecuente. En la serie del Dr. Pichi se encontraba que los tumores más frecuentes eran los tumores benignos, como les mencionaba, el osteocondroma, siendo el tumor óseo más frecuente. Algo que debemos de tener siempre en consideración son las características radiográficas. La radiografía no nos va a dar jamás el diagnóstico, nos va a orientar al diagnóstico. Y hay tumores que suelen tener ciertas características muy particulares. Este es el caso de un paciente femenino de 28 años de edad. Este es un caso de aquí del Instituto de Cancerología, donde ustedes pueden ver una lesión completamente expansiva en el húmero proximal, geográfica, no está condicionando reacción perióstica y tiene ese patrón característico típico que le llamamos en burbujas de jabón. Se trata de un tumor de células gigantes. Eso es algo que siempre debemos de tener presente. Con respecto a los sarcomas óseos, a los tumores óseos malignos, debemos de saber que el osteosarcoma es el sarcoma óseo más frecuente, seguido del condrosarcoma y del sarcoma de Ewing. Sus localizaciones muy variadas, pero como les decía, el osteosarcoma suele seguir o suele aparecer en la gran mayoría de los casos alrededor de la rodilla fémur distal y tibia proximal. No puedo dejar pasar el hecho de que estamos hablando de sarcomas y de que debemos de conocer cómo se origina el cáncer, cómo se originan los sarcomas, las características de las células, las características moleculares, las características biológicas, las características genéticas. Eso es un tema aparte que en este momento no vamos a abordar, pero que vale mucho la pena para aquellos que empiezan a leer y a estudiar sobre tumores óseos, el profundizar un poco más sobre la génesis del cáncer. Ha avanzado mucho la oncología y la ortopedia oncológica no es la excepción. En los últimos 20 años ha crecido a tal grado que en este momento, bueno, ya sabemos que existen sarcomas con genoma simple y sarcomas con genoma complejo, algo que ya he mencionado en otras pláticas previamente. La característica más importante de los sarcomas con genoma simple es que se caracterizan por ser sarcomas con un cariotipo diploide. En específico, suelen estar asociados a una proteína quimérica secundaria a una translocación o a una mutación específica, como es el caso del sarcoma de Ewing o del condrosarcoma mesenquimal. La clasificación, bueno, ya bien saben ustedes que existe clasificación de Anakin para tumores benignos y tumores malignos.
Siempre lo preguntan en los exámenes de consejo, entonces es algo que ustedes deben de tener en cuenta. Pero también la clasificación que el mundo utiliza y que en oncología se ha normalizado es la clasificación de TNM, la clasificación de la AJCC. Por eso es muy importante que ustedes sepan que para tumores óseos malignos la clasificación de la AJCC existe y que también debemos de aplicar cuando estamos describiendo un tumor. Ahora les presento una imagen de un tumor óseo maligno. Como ustedes pueden ver, es un paciente masculino de 17 años. Se ve diferente al que les había presentado previamente. Quiero que noten la formación de matriz osteoide en el interior del tumor, cómo hay reacción perióstica, cómo hay extensión hacia partes blandas. Esto se trata de un osteosarcoma osteoblástico en el húmero proximal. Entonces, esas características son muy importantes. Sin embargo, no nos dan el diagnóstico. El diagnóstico está dado por el reporte de patología y es algo que nunca debemos de olvidar. También vale la pena mencionar el cáncer metastásico a hueso. ¿Y por qué? Bueno, por muchas razones. El cáncer metastásico a hueso es el más frecuente de todos. Realmente corresponde a 70% de todos los tumores óseos malignos. Es, sin duda, algo que cada vez es más frecuente, y ya que el 75% de los pacientes que fallecen por cáncer presentan metástasis a hueso. El esqueleto es el tercer sitio más común de localización de metástasis, después de los pulmones y el hígado. Cáncer de mama, de pulmón, de riñón, de próstata y de tiroides son los cánceres que más frecuentemente dan metástasis a hueso y son muchos de ellos los cánceres más frecuentes. Entonces debemos de tenerlos en cuenta, y es que es la causa principal de deterioro del estado funcional del paciente oncológico. Estas lesiones como las que ustedes pueden ver aquí, lesiones líticas que adelgazan las corticales, o en esta otra imagen como hay una fractura en terreno previamente dañado, condicionan dolor, condicionan intenso y condicionan limitación funcional. Esto a su vez va a impedir que el paciente se pueda mover, va a impedir que el paciente pueda recibir su quimioterapia y va a condicionar otras complicaciones propias del cáncer. Por lo tanto, es algo que debemos de tener muy en cuenta porque esto está aumentando conforme aumenta la prevalencia de la enfermedad. La supervivencia global de los pacientes con cáncer cada vez es mayor y por lo tanto debemos de tenerlo siempre en consideración porque si los pacientes con cáncer que progresa o que persiste al tratamiento oncológico vivieran lo suficiente, presentarían todos y cada uno de ellos metástasis a hueso. Entonces, vale la pena siempre tener este como un diagnóstico diferencial muy importante en tumores óseos. Quiero agradecerle al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y a todos y cada uno de los residentes que durante 8 años me han ayudado aquí en el instituto con sus rotaciones, ya que gracias a ellos hemos incrementado la presencia de la ortopedia oncológica en el INCAM. Gracias. Buenas noches, soy la doctora Bertina Díaz de Jesús del Hospital Centro Médico Naval. Agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia por la invitación a esta sesión, Generalidades en Tumores Óseos. Vamos a hablar a grosso modo de las imágenes radiográficas, porque la importancia más bien enfocado esta plática es a la biopsia en tumores óseos y de partes blandas. Es un pequeño recordatorio para los residentes. Bueno, la biopsia existen muchas definiciones, las más importantes que se conocen es un procedimiento diagnóstico realizado con el propósito de tener tejidos o células para ser analizado con el microscopio. Otro de los diagnósticos, de las definiciones, es un proceso de extracción de una muestra del tejido del organismo con el fin de estudiarlo microscópicamente y obtener el diagnóstico de alguna enfermedad, en el caso de los tumores. La biopsia pues tiene una característica importante, permite la estratificación y clasificación del tumor. Nosotros, los que nos dedicamos a los tumores óseos, pues ya le ponemos un nombre, lo que necesitamos es corroborar el apellido.
También tiene un valor pronóstico sobre la mortalidad del paciente. Nos permite también, con ese valor pronóstico, dar el tratamiento quirúrgico y el tratamiento médico. Se realizó un estudio en 1982 por Maskin en un hospital de Massachusetts, donde se valoraron 329 pacientes, donde se encontraron en 18.2% error en el diagnóstico, porque en el hospital se manejaban biopsias por diferentes médicos, no siempre era el que realizaba el procedimiento quirúrgico y frecuentemente se lo dejaban a los residentes. En 1999, en 597 pacientes, se volvió a realizar el estudio, pero aquí el médico es el que realizaba la biopsia y hubo una disminución del 13.5%. Las complicaciones, aproximadamente, cuando lo realizaba el médico que no tiene experiencia, se presentó del 17.3% y en 1996 disminuyó al 15.9%. Y las amputaciones innecesarias se presentaban el 4.5% y disminuyeron a un 3%. Por eso ahí se observó que era importante que la persona que realizaba la biopsia debe de tener la experiencia de cómo realizar una biopsia. No se puede dejar a la persona inexperta. Y es importante también recordar que los tumores malignos o benignos agresivos tienen una característica muy importante, su oncogénesis. Responden inmediatamente a la reproducción celular, evaden la muerte celular, lo que es la apoptosis, tienen un potencial ilimitado de la replicación, por eso algunos tumores crecen cada 15 días, la mayoría de los tumores óseos crecen a los 28 días, duplican su tamaño, son autosuficientes, tienen una insensibilidad a las señales inhibitorias del cuerpo, su angiogénesis está aumentada y su invasión a los tejidos blandos pues es muy importante y dependiendo del grado de malignidad es lo que va a afectar a los tejidos blandos. ¿Quién debe de realizar la biopsia? Bueno, esa es la pregunta más importante. El médico con experiencia quirúrgica en tumores, el que va a realizar el tratamiento quirúrgico, porque él sabe desde que se realiza la biopsia, se inicia la planeación de los abordajes y sabe perfectamente qué tejido está contaminado. Por eso es importante que el que va a realizar la biopsia debe ser el cirujano ortopedista que va a hacer el procedimiento quirúrgico. Para eso pues se tienen que apoyar, como ya lo habíamos visto, con imágenes radiográficas, completar los estudios de tomografía, la resonancia magnética, para poder hacer una planeación preoperatoria, los estudios de complementarios con MIBI, con gammagrafía, con PET scan, para ver si hay metástasis, si no se encuentra con metástasis. Recordemos que eso es un pronóstico de vida para el paciente. Y normalmente pues esos hospitales tienen que ser de segundo o tercer nivel, que cuenten con un grupo de cirugía oncológica, ortopedia oncológica, oncología médica, psicología, radiología, radioterapia. Todos estos van a ayudar a hacer el tratamiento del paciente después de la biopsia. ¿En qué tipo de tumores debemos realizar una biopsia? Bueno, esto es lo importante. En presencia de una lesión tumoral en hueso, tejidos blandos, que tengamos la duda. No es que desconozcamos el diagnóstico, tenemos que tener experiencia, no pues yo no sé qué tumor es y le voy a hacer una biopsia, no, porque hay tumores benignos que no necesitan la biopsia. Tenemos que estar con el conocimiento básico y de la especialidad en tumores para poder decir, este paciente necesita realizarse una biopsia. Ya solicitando todos los estudios que les comenté. Las lesiones tumorales de características agresivas benignas, que son grado 2 o grado 3, principalmente las grado 3 de Ennekien, son los que podemos realizar biopsia, que tenemos también una metástasis, que no tenemos un origen primario y que desconocemos que posiblemente sea una metástasis, que tenemos el diagnóstico dudoso. En esos pacientes tenemos que hacer la biopsia. En el caso de los tumores grado 3, un ejemplo es el tumor de células gigantes, es benigno, pero sabemos que es la gran simuladora, los condroblastomas, osteosarcomas, condrosarcomas, en los tumores de partes blandas, poliposarcomas. Y lo principal, pues antes de hacer una biopsia tenemos que realizar una historia clínica, un examen físico completo y todos los estudios complementarios para poder hacer una biopsia. Los tumores benignos agresivos, en este caso, aquí lo estamos viendo, es un quiste óseo unicameral en la tibia, con ligera esclerosis, como ya se las había mencionado. Estas imágenes ya se las había
descrito anteriormente, que son benignas, no necesitamos hacer biopsia, pero en este caso es una lesión que es epifisiarias, que agarra el cartílago y que sabemos que en un niño se puede presentar que es un condroblastoma. Entonces, en este caso tenemos la duda, tenemos que hacer su tomografía, su resonancia y una biopsia. En esta imagen estamos viendo que hay una destrucción, esto sí es muy obvio, la imagen, una destrucción ósea del tercio distal del fémur, invasión a tejidos blandos, una imagen de pseudocápsula, pues aquí sí es importante realizar la biopsia. Aquí, esta imagen a veces se equivocan, piensan que es un tumor maligno, pero es un quiste óseo neurismático que ya recibió tratamiento y que no resultó, entonces se le puso injerto de hueso y esta imagen característica, se perdió la imagen característica, pero es un tumor benigno, es un quiste óseo, que no funcionó, pero da la imagen maligna y a veces tenemos la duda, ¿no? Entonces, posiblemente el que no sepa que este paciente ya fue diagnosticado como un quiste óseo neurismático, le puede hacer una biopsia pensando que se transformó en un tumor maligno. Y en esta imagen, pues es muy característico, un tercio distal del radio con destrucción, invasión a tejidos blandos. Podríamos pensar, si es una persona de la segunda década de la vida y la tercera, pues un tumor de células gigantes. También es importante, no todos los tumores aparecen en el hueso. A veces inician en tejidos blandos, como en este caso de esta niña de 7 años, que inició con un aumento de volumen a nivel del tórax en la parte anterior, no dolorosa, o a nivel tobillo, en el caso del peroné, también tiene un aumento de volumen no doloroso. Si tenemos los estudios complementarios, si tenemos alguna duda, pues realizamos la biopsia. En esta imagen, el aumento de volumen a nivel del glúteo con red venosa colateral, adelgazamiento de la piel y el antecedente de un crecimiento de 2 o 3 años, pues es importante, nos llama la atención. Digo, tenemos que hacer la biopsia con todos los estudios complementarios. Esta imagen radiográfica, una destrucción ósea de toda la parte proximal del húmero, invasión a tejidos blandos. Esto lo estamos considerando como un tumor de células gigantes o lesiones líticas en varias partes de los huesos, como húmero, clavícula, escápula. Estamos viendo las lesiones líticas, pues estamos pensando posiblemente en una lesión metastásica. ¿Por qué? Porque no tiene los rebordes escleróticos que les había mencionado de los tumores óseos benignos. Son lesiones líticas que son permeativas, que invaden tejidos blandos. Podríamos pensar en este caso lesiones en saca bocado, muy bien definidos, un tumor de células gigantes, un mieloma múltiple o una lesión metastásica, como en esta imagen que se ve una fractura patológica con una lesión lítica invasiva que podría ser una metástasis. También podemos presentar como imágenes en el peroné, un paciente de 18 años con una imagen en rayos de sol del peroné no muy característico. Se tuvo la duda, se hicieron los estudios complementarios y resultó ser un osteosarcoma clásico. Nada más lo que llama la atención que no es frecuente que se presente en el peroné. O imágenes dudosos que inician con aumento de volumen, derrame articular, dolor y se maneja conservadoramente. Los que no tienen experiencia al inicio no ven los cambios de tejido óseo a nivel del tercio distal del fémur, donde vemos ya una zona de esclerosis. En esta radiografía lateral también estamos viendo la zona de esclerosis, se hace sus estudios complementarios y nos resulta que es un osteosarcoma. O en partes blandas, como en el glúteo del paciente, pues es una imagen que invade todo con una cápsula bastante importante, necrosis a nivel tisular, y estamos en el diagnóstico, aquí estamos viendo las imágenes de invasión, pues en un liposarcoma agresivo. Igual, esta es la resonancia de la radiografía previa, donde estamos viendo la formación de tejido osteoide, invasión a nivel de la cápsula, toda la parte de tejidos blandos, donde ya estamos corroborando que es un tumor aparentemente maligno. Y en esos pacientes son los que tenemos que hacer una biopsia. Ahora, ¿dónde vamos a realizar la biopsia? Tenemos que valorar adecuadamente dónde podemos encontrar el tejido óseo adecuado para mandarlos a analizar. A veces nos vamos a las lesiones satelitales que son más fáciles o más pequeñas, no es funcional para que el patólogo pueda hacer el estudio de las laminillas. Es importante irse a donde está el tumor, llegar directamente a la zona tumoral, no quedarse en la periferia,
porque por eso nos reportan los patólogos falsos positivos o que muestra insuficiente, que es lo que siempre estamos peleando con los patólogos. Pero sí, tienen razón, no llegamos a la zona tumoral. Entonces puede haber, entramos a la zona de reacción perióstica, tomamos la muestra y no es suficiente. Tenemos que atravesar la cápsula de la reacción perióstica en la presencia de, y no quedarnos con la zona de presencia de necrosis y hemorragia. Tenemos que llegar hasta el tumor para poder darle al patólogo una buena referencia y que ellos nos puedan dar el diagnóstico. ¿Cómo se debe hacer la biopsia? Pues todos los abordajes deben ser longitudinales, nunca deben ser en las articulaciones, como aquí está en la imagen, no transversales. ¿Por qué? Porque después para la reparación todo esto se tiene que quitar y perdemos mucho músculo, perdemos piel y de hacerle una cirugía de salvataje, pues va a evitar que, aquí en este caso, pues va a necesitar injerto de piel, que llegue el cirujano plástico. Si hubiéramos hecho una biopsia longitudinal, se ahorraría mucho tejido y podríamos cubrir perfectamente el procedimiento que vamos a realizar en el paciente. En este caso puede haber sido una prótesis. No realizar varias biopsias en diferentes lugares, porque se contamina. Recuerden que cada vez que entramos a hacer una cirugía, una biopsia, contaminamos la zona, por eso tenemos que realizar la isla de piel para evitar dejar muestras cuando hacemos la resección o el tratamiento oncológico. Aquí vemos una toma de biopsia, no funcionó, se fueron abajo, no funcionó, aquí le hicieron otra biopsia y en la paciente salió con un osteosarcoma, terminó en una amputación porque tenía ya metástasis en varias partes, porque se sembró el tumor. Aquí también otro tumor que pensaron que era en la parte anterior, le hicieron un abordaje grandísimo, se fueron al hueco popliteo, que realmente el tumor estaba en el hueco popliteo, y este paciente también terminó en una amputación o biopsias demasiado grandes que abarcan todo el pie. Esta paciente tiene una fibromatosis plantar, la muestra era muy pequeña, de 1 centímetro, y me imagino, quiero pensar que quisieron quitar todo el tumor del pie, pero no pudieron, hicieron un abordaje sin planeación y mejor tomaron la muestra. Está prohibido hacer la toma de la biopsia, entrar por los compartimentos, hay que entrar directamente sobre el tumor como lo marcan las imágenes, la zona de electrodos, el tumor, y así evitamos la contaminación de más compartimentos. Eso es muy importante. También hay que ver cómo se va a tomar la muestra. En este caso, miren el edema, es un tumor de células grandes de este paciente, pero esperó hasta el último momento, ya tiene retardo del llano capilar, se le tuvo que hacer la toma de la biopsia, pero la presión del tumor sobre la piel hizo una pequeña discencia. Aquí es una biopsia de 2-3 centímetros que fue necesario, no se pudo realizar con un aspirado de médula ósea o con una trefina, se tuvo que hacer un abordaje pequeño, pero no fue tan grande, no se contaminó la zona. Aquí es un tumor en esta parte del pulgar, de la mano, y estamos viendo que son biopsias pequeñitas para evitar la contaminación de los tejidos adyacentes. También es importante, existen varios tipos de biopsias. En este caso, una de las biopsias que nosotros no manejamos son las de aspirado por aguja. Eso normalmente lo maneja el oncólogo en las biopsias de mama. También se pueden hacer biopsias con Trucut que nos permiten en tejidos blandos o en tejido óseo cuando ya invade tejidos blandos, que nos da una muestra de 1 centímetro, pero a veces podemos provocar sangrados o dolor, por eso tenemos que elegir muy bien al paciente para tomar la muestra. También los tipos de biopsia también, otra es la aspiración, como ya les había dicho, con la aguja fina, calibres del 21 Grace, se conecta, se hace la aspiración, se hace el citológico, se pone el alcohol y se manda a patología. La biopsia excisional son lesiones tumorales donde podemos hacerlo en lesiones de menos de 3 centímetros, un osteocondroma pequeño, un lipoma pequeño, un encondroma. En esto se pueden hacer las resecciones y se hace el retiro del tumor sin necesidad de hacer un procedimiento más grande o un abordaje también sin contaminar los tejidos adyacentes. En este caso, pues estamos quitando una lesión tumoral aquí, se dejan los bordes libres de tumor. Aquí se está quitando una exostosis cartilaginosa subungual.
Aquí estamos viendo el tejido de cartílago, se hace la resección, se deja la uña para la reparación y protección del mismo dedo. Aquí estamos viendo otra sublingual, una exostosis sublingual. Igual se hace la resección y se deja la uña para protección del tejido óseo que queda y que no se vaya a infectar. Otro tipo de las biopsias son biopsia incisional, que es la más frecuente que utilizamos, es la técnica ideal para proporcionar los tejidos suficientes para el diagnóstico histológico. Se realizará con una manipulación mínima de los tejidos. Es fundamental realizar una buena elección del punto donde se efectúa la biopsia tumoral. Tenemos que elegirlo. En el caso de tejidos óseos, sí necesitamos el apoyo de rayos X a veces para evitar la contaminación y verificar realmente que estemos tomando la zona donde se encuentra el tumor y no equivocarnos. Estamos viendo un tumor pequeño del pie, que es una fibromatosis de 22 años de evolución. Se toma la biopsia de 1 centímetro, se manda la muestra a patología. Y la biopsia incisional, digo que es la más importante, que es un procedimiento que va a pasar a través de la pseudocápsula. Necesitamos imagen radiográfica, lo podemos hacer con una cucharilla, lo podemos hacer con una trefina o con un aspirado de médula ósea. Aquí estamos viendo el tumor, se verifica la zona donde se va a tomar la biopsia. En este caso, en el hospital, hacemos todo con aspirado de médula ósea cuando es tejidos óseos. Lo verificamos radiográficamente y tomamos la muestra. Nos dan varias muestras, las hacemos por diferentes lugares, hacia arriba, hacia el centro, hacia abajo, para tener de todas partes del tumor el tejido adecuado para mandarlo a patología. Bueno, es necesaria una correcta hemostasia preoperatoria, es muy importante, no manipular, no meter tantos separadores, suturar la pseudocápsula, o si podemos dar solamente puntos de afrontamiento con en un solo o dos planos, es importante no meter tantas suturas. No está prohibido colocar la isquemia, prohibido dejar drenajes, a menos que sea muy necesario, pero siempre siguiendo la incisión de la biopsia y los cuidados de la zona de la biopsia. Si existe riesgo de que se pueda presentar una fractura, hacerle una protección, colocación de férula. No podemos manejar fijadores ni nada por el riesgo de la contaminación en el caso de que sea un tumor maligno, aunque sea un tumor benigno, pero es importante que cuidemos la extremidad del paciente. Y pues muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido la plática de la biopsia. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Yo soy la doctora Melissa Morales Sánchez, soy ortopedista oncóloga egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación. Esta noche el tema es el tratamiento quirúrgico de los tumores benignos. Para esta plática lo dividimos en 3 grupos principales: las lesiones benignas formadoras de cartílago, las lesiones benignas formadoras de hueso y las lesiones pseudotumorales. Y como apartado especial tenemos al tumor de células gigantes. Dentro del primer grupo, lo vamos a dividir en 3, el osteocondroma, conocido también como una exostosis osteocartilaginosa. Va a estar formada por un pedículo óseo y una cubierta de cartílago. Es la lesión ósea benigna más frecuente. Es muy importante saber que el hecho de tener una de estas lesiones que generalmente aparecen como hallazgo no es indicativo para una resección quirúrgica. El primer paso en el tratamiento en estos casos va a ser la vigilancia en pacientes pediátricos con un seguimiento por radiografías cada 6 a 12 meses y una resonancia completa cada 2 años. En el caso de pacientes adultos, de un seguimiento cada 12 a 24 meses, dependiendo de la localización por el riesgo de malignización. Entonces, como dije hace rato, el hecho de tener una exostosis osteocartilaginosa no es indicación de una cirugía. ¿Cuándo sí? Bueno, cuando sean lesiones que ocasionan dolor, cuando sean lesiones que ocasionan alguna incapacidad funcional, cuando tengamos sospecha de malignidad como un crecimiento anormal del tamaño y cuando también puedan ocasionar deformidad. El tratamiento quirúrgico va a consistir en la resección o excisión completa de la lesión. Se hace una incisión, se llega por completo a la base de esta, se remueve la lesión y es muy, muy importante entender que lo que debemos de remover completamente es el casquete cartilaginoso. Vamos a pasar con los encondromas. Estas son lesiones localizadas principalmente en huesos cortos o tubulares. Generalmente van a ser como un hallazgo incidental. La mayoría van a ser lesiones asintomáticas. Cuando estas sean asintomáticas, el primer paso en el tratamiento va a ser también la vigilancia con un seguimiento radiográfico de rutina, también cada 6 a 12 meses aproximadamente.
pueden llegar a presentarse fracturas patológicas en estos tumores, los cuales en algunos casos, en algunas localizaciones y de algunos tamaños puede llegar a presentar curación, ya que la fractura puede estimular la misma curación. Y bueno, el tratamiento quirúrgico se va a preferir en pacientes que sean sintomáticos y en algunos casos de fracturas patológicas en otras localizaciones. El tratamiento va a consistir en el curetaje y en la colocación de injertos. El curetaje, bueno, es la extirpación del tumor por completo. Se hace una incisión, se llega a donde está la lesión, se remueve por completo el tejido tumoral. Es muy importante que también hagamos uso de adyuvantes, esto con la finalidad de eliminar los residuales celulares y entonces disminuir la recidiva que puedan presentarse. Dentro de los adyuvantes podemos ocupar fenol, alcohol, el polimetilmetacrilato y la criocirugía. En esta radiografía podemos ver una lesión en la cual se realizó curetaje y se colocó polimetilmetacrilato para rellenar la cavidad. En el caso del condroblastoma, estas son lesiones que van a estar localizadas en las epífisis de los huesos largos. Es una lesión bien definida, se va a dar sobre todo en varones en la segunda década de la vida y van a condicionar dolor y aumento de volumen. El tratamiento para los condroblastomas siempre es quirúrgico. Es muy importante recalcar que cuando tengamos una duda en el diagnóstico de alguna lesión, lo primero que debemos hacer es tomar una biopsia y cuando tengamos el diagnóstico de certeza ya realizar otro tratamiento. En el caso del condroblastoma, el tratamiento es el curetaje, el cual, como ya había mencionado, es un raspado minucioso de la cavidad, extirpar por completo las paredes tumorales y colocar ya sea injerto o polimetilmetacrilato para el relleno de la cavidad. En este caso, el uso de adyuvantes es un poco controvertido debido a que como son pacientes en edad pediátrica, con algunos adyuvantes se puede lastimar la fisis del crecimiento. Otro dato muy importante para el tratamiento de los condroblastomas es que debido a su localización, lo más importante es preservar el cartílago articular. Tienen un riesgo de recidiva hasta del 35%. En el caso de que si se presenta una recidiva, se puede realizar un nuevo raspado y en algunos casos pues se tiene que llegar a una resección más amplia de la lesión. Vamos a pasar a los tumores formadores de hueso. En este grupo vamos a tener al osteoma. El osteoma tiene una localización 75% en el cráneo, en los senos etmoidales, frontales y a nivel de mandíbula y maxilar. El tratamiento para estos casos es la resección quirúrgica cuando ocasionen dolor o cuando tengan alguna deformidad o alguna lesión pues, estética por la localización. Los otros dos, el osteoma osteoide, este es el más común de los tumores formadores de hueso. Va a tener una clínica muy típica o estos pacientes van a presentar una característica que es el dolor nocturno y en cuanto a las radiografías presentan una lesión muy distintiva que es un nido de 1.5 centímetros de tamaño. Cuando estos pacientes llegan con la sintomatología, sobre todo el dolor nocturno, muchas veces se puede dar un buen control con el uso de AINES y salicilatos, así que este sería el primer paso en el tratamiento para el osteoma osteoide. Cuando son lesiones que no mejoraron con este tratamiento, se puede realizar un tratamiento quirúrgico consistente en una exéresis en bloque. El problema de este tratamiento es que va a representar una mayor resección ósea, por lo tanto puede causar debilidad y riesgo de fractura. Se puede realizar también un curetaje, pero en algunas zonas donde estos se localizan no es lo más adecuado porque no se puede remover por completo el nido. En estas radiografías podemos observar una lesión a nivel de fémur proximal y bueno, es una localización un poquito difícil como para poder realizar un curetaje adecuado. El tratamiento o el gol estándar para el osteoma osteoide es la ablación del nido guiada por tomografía con radiofrecuencia. En esta se va a realizar una tomografía, se va a localizar la lesión, se va a perforar la cortical para introducir, ya sea bueno, con un clavillo o una broca, se introduce una trefina, una guía, a través de la cual vamos a pasar una sonda de radiofrecuencia, la cual nos va a permitir realizar la ablación del nido, manejando unas temperaturas de entre 60 a 100 grados centígrados. Entonces, el gol estándar para los osteoma osteoide es la ablación del nido, guiada por tomografía y por radiofrecuencia. Para el osteoblastoma, esta es una lesión un poquito más grande, o bueno, más grande que el osteoma osteoide. Se localiza principalmente en columna vertebral, o el 50% en los elementos posteriores. Esta va a presentar un crecimiento progresivo, son localmente agresivos y causan dolor debido a que ocasionan destrucción de la cortical. El tratamiento es quirúrgico en este tipo de lesiones y el tratamiento, la finalidad es eliminar por completo la lesión. Se puede realizar una ablación también guiada por tomografía, pero debido a que son lesiones más grandes, no siempre se puede eliminar por completo la lesión, lo cual ocasionaría pues una recurrencia. El tratamiento actual en lesiones un poco más pequeñas es el curetaje y la colocación de injerto óseo, y en tumores mucho más grandes, pues la resección en bloque, además del uso de material de osteosíntesis para llevar a cabo una fijación.
Las lesiones pseudotumorales, este grupo abarca un poquito más. Vamos a empezar con el quiste óseo solitario, el cual, como su nombre lo dice, es una lesión única, también conocido como quiste unicameral por la presencia de una sola cámara con un contenido líquido. Van a ser lesiones a nivel metafisario, van a ser lesiones centrales. El tratamiento inicial en estos pacientes puede ser la observación dependiendo del tamaño del quiste, de si es una lesión activa o latente y también en la zona en la que se localicen, si están en una zona de carga o no. El tratamiento puede ser a base de instilación, ya sea de médula ósea, de esteroides o de matriz ósea. Se ha visto que hay buen resultado con la instilación de esteroides de acción retardada debido a que estos actúan a nivel de las prostaglandinas del líquido quístico. En esta imagen podemos ver un quiste al cual se le instiló esteroides y tiene una adecuada remodelación aquí de los bordes. Se observa una zona con esclerosis. Este tratamiento se puede repetir en varias ocasiones y bueno, vamos a empezar a ver cambios radiográficos más o menos a los 2 a 3 meses. Otro tratamiento que se puede dar para los quistes es la descompresión del quiste a base de múltiples perforaciones, las cuales se pueden realizar con un tornillo canulado, con clavillos de Kirchner. Esto nos va a permitir la disminución de la presión interna de la lesión y por lo tanto lo puede llevar a la remodelación. Cuando estos tratamientos no nos han funcionado o ha recidivado, se utiliza el curetaje más la colocación de injerto. Como ya lo habíamos comentado, se realiza una ventana ósea, se debe hacer un raspado de toda la cavidad y se coloca injerto de preferencia autólogo para rellenar. En esta radiografía vemos una adecuada integración de injerto en un quiste de fémur proximal. En el quiste óseo aneurismático, bueno, este es una lesión que va a estar condicionada por múltiples celdillas, las cuales van a estar separadas por tabiques. El tratamiento inicial también para estos pacientes puede ser la instilación de matriz ósea asociada a médula ósea y el uso también de metilprednisolona o de esteroides de acción retardada. Se puede realizar también la embolización como parte del tratamiento o ya como tratamiento definitivo, con lo cual se puede disminuir la vascularidad del tumor y en muchos casos se puede llegar a una osificación progresiva de la lesión. A veces es como tratamiento complementario, ya que nos puede ayudar para una cirugía mayor para evitar el riesgo de hemorragia en estos pacientes. Y parte del tratamiento sería el curetaje más el uso de adyuvantes para disminuir la recidiva y la fijación. En este caso vemos una zona de carga como es el miembro pélvico y se colocó material de osteosíntesis para pues fijar después de un curetaje. El defecto cortical fibroso es otra de estas lesiones de este grupo, el cual tiene una tendencia a la remisión, por lo cual la vigilancia es el primer paso en su tratamiento y cuando sean lesiones mayores, de igual manera se realiza un curetaje más colocación de injerto. La displasia fibrosa está caracterizada por la formación de tejido conectivo que va a sustituir a la médula ósea normal. Puede ser monostótica o poliostótica y puede estar asociada a endocrinopatías, por lo que el tratamiento va a ser a base de analgésicos, de medicamentos como los bifosfonatos que disminuyan la actividad de la enfermedad, suplementos con calcio, vitamina D y control hormonal en el caso de que esté asociado con alguna otra enfermedad. Para su tratamiento tienen riesgos de fracturas, entonces se puede hacer una fijación profiláctica con clavos centromedulares y también osteotomías en el caso de grandes deformidades. La miositis osificante es la última de este grupo, la cual, bueno, el tratamiento va a ser una resección de la lesión cuando esta ocasione síntomas, cuando estos pacientes no presenten sintomatología o una leve, se pueden dar analgésicos o relajantes musculares. Y vamos a pasar al último, que es el tumor de células gigantes. Este tema es muy extenso, así que en sí debería ser una plática aparte, pero trataré de ser un poquito breve. En cuanto al tumor de células gigantes, bueno, es el 20% de los tumores óseos benignos, 10% de los puede malignizar y 1 a 4% puede presentar metástasis. Este va a tener una localización epifisaria, tiene un alto riesgo de recurrencia desde el 25 al 50%. Tiene gran extensión hacia tejidos blandos y pues lesión en el cartílago articular y este va a estar dividido en 3 grupos. El tratamiento para el tumor de células gigantes va a ser con base en el grado de su clasificación. Entonces vamos a tener desde un grado 1, que es una lesión bien delimitada, que va a estar rodeada por un halo escleroso, hasta un grado 3, que ya son lesiones con márgenes no muy claros, con gran extensión a tejidos blandos y con destrucción de las corticales. El tratamiento en grado 1, grado 2 va a ser una resección intralesional, ya sea con un curetaje, se puede realizar un fresado a alta velocidad y bueno, se debe colocar aporte de injerto o de polimetilmetacrilato para el relleno de la cavidad. Se ha demostrado que solo realizar un curetaje en estos pacientes tiene una recurrencia hasta del 50% y que cuando usamos algún adyuvante, esta disminuye desde un 10 hasta un 20%. En este caso es un tumor de células gigantes grado 2 a nivel de fémur distal, al cual se realizó un curetaje, se utilizó criocirugía como adyuvante.
Este es otro caso de un paciente masculino de 48 años de edad con un tumor de células gigantes a nivel de tibia proximal. Se realizó de igual manera un curetaje, una reconstrucción con polimetilmetacrilato más fijación con material de osteosíntesis. Otro caso de un paciente femenino de 52 años de edad, un tumor de células gigantes grado 2 de radio distal. Se realizó curetaje y se realizó una reconstrucción con polimetilmetacrilato a nivel del radio distal con buenos resultados funcionales. Parte del tratamiento que se puede llegar a dar en estos pacientes es una resección en bloque dependiendo la localización. Cuando tenemos tumores de células gigantes a nivel de peroné proximal o en el cúbito que no nos condicionen una limitación funcional para el paciente, se puede optar por una resección en bloque. En este caso se realiza una resección de el cúbito distal. Para los grado 3, el tratamiento va a consistir en una resección en bloque más la reconstrucción, esto debido a la importante destrucción que hay de las corticales y la extensión a tejidos blandos. En estos casos se puede llegar a hacer uso de megaprótesis o de, son cirugías más complejas. Aquí tenemos el caso de una paciente de 22 años de edad con un TCG de húmero distal. Vemos la gran extensión a tejidos blandos que se presenta y, toda la destrucción cortical. En este caso se realizó una resección en bloque de la lesión y se colocó una prótesis no convencional de codo, como podemos observar en estas radiografías y en esta imagen. Este es otro caso de un masculino de 35 años de edad con un tumor de células gigantes de fémur distal. Se realizó de igual manera una resección en bloque y se colocó una prótesis no convencional de rodilla. Hay casos en los que por la extensión que estos tumores presentan no se puede realizar una reconstrucción o un salvamento de la extremidad. En este caso es un paciente de 32 años, podemos observar la gran extensión a tejidos blandos y cómo se observa la calidad ósea. En estos casos, cuando no se puede realizar un salvamento de la extremidad, también tenemos que optar por tratamientos como la amputación, que fue lo que se realizó en este caso. Parte del tratamiento de los tumores de células gigantes, actualmente se utiliza el denosumab, el cual es un anticuerpo monoclonal, el cual nos puede servir en el caso de tumores irresecables, que sean tumores de células gigantes recurrentes o que se encuentren en una zona con alta morbilidad, por lo cual no se pueden retirar. El denosumab nos puede ayudar a un control, por así decirlo, temporal de la lesión. En este caso es una paciente que tenía un TCG a nivel de radio distal. Se inició el tratamiento con denosumab y vemos un control de la enfermedad, por así decirlo. Este es otro caso de un masculino de 28 años con un tumor de células gigantes grado 3 en número distal. Y en esta podemos observar a 6 meses del tratamiento cómo hubo un control temporal de la enfermedad. Bueno, espero que esta plática les haya sido de utilidad. Muchas gracias por la atención y un agradecimiento especial al doctor Clara por el uso de sus casos clínicos. Que tengan buena noche. En esta ocasión vamos a platicar acerca del tratamiento quirúrgico de los tumores óseos malignos. Voy a dividir mi presentación en 3 partes y voy a iniciar comentando consideraciones generales. Aquí, antes que todo, haré hincapié en que el tratamiento de estas lesiones es multidisciplinario. Tenemos que coordinarnos tanto servicios quirúrgicos, servicios clínicos y otros como patología, radiooncología, tanatología, con el fin de llegar a ciertas metas. La meta principal va a ser, preservar la vida de nuestro paciente. Siguientes metas van a ser preservar extremidad, preservar la función de la misma, disminuir la discrepancia en la longitud de las extremidades y, claro, también tratar algo que es muy importante para familiar y paciente, lo cual es la apariencia cosmética también. Vamos a individualizar cada caso para saber si podemos o no ofrecer el manejo por parte de ortopedia oncológica, el cual sería la cirugía de salvamento de la extremidad. ¿Qué tenemos que hacer para llevar a cabo de manera adecuada esta cirugía? Pues seguir por lo menos 3 etapas. La primera etapa, y muy importante, llevar a cabo una resección con márgenes oncológicos negativos. La segunda, llevar o realizar una reconstrucción y estabilizar tanto el hueso como la articulación comprometida. Esto no siempre puede llevarse a cabo. Por último, una de las etapas es el restaurar la cobertura de tejidos blandos para que nuestra reconstrucción sea funcional.
Habiendo entendido estas consideraciones generales, ahora vamos a platicar acerca de tipos de resección y reconstrucción. ¿Qué tipo de resección se puede realizar o para los tumores óseos malignos? Las mismas que pudieran llevarse a cabo para la resección de tumores óseos benignos agresivos. ¿A qué me refiero? La misma mnemotecnia que debemos recordar, IMAR, para que resecciones intralesionales, marginales, amplias o en bloque. Sí, podemos llevar a cabo resecciones intralesionales, hacer únicamente un curetaje y posteriormente apoyarnos de adyuvancia local. Esto, pues, en tumores malignos de bajo grado, está indicado. ¿Cuándo llevar a cabo adyuvancia local? La adyuvancia local, como lo comenté hace un momento, la podemos utilizar cuando hacemos una resección intralesional en tumores malignos de bajo grado. La adyuvancia local la podemos dividir en tres: adyuvancia mecánica. Con esto, ¿de qué hablamos? Mediante el frazado de alta velocidad. Adyuvancia química. El principal componente citoquímico que podemos utilizar en este rubro es el fenol. ¿De qué nos va a servir? Como lo comenté, es citotóxico. La desventaja que tenemos con este producto es que no vamos a ampliar tanto los márgenes quirúrgicos, que es a lo que vamos con el apoyo de este tipo de adyuvancia. Únicamente se ha visto que solo profundiza hasta 200 micras. El tipo de adyuvancia térmica, un poquito más utilizada, podemos llevarla a cabo tanto con frío como con calor. Y el frío, crioablación, crioterapia o criocirugía, nos puede ampliar los márgenes quirúrgicos desde 7 hasta 12 milímetros más. Aquí una fotografía clínica en donde vemos, bueno, fue un tumor a nivel de tibia proximal, se realizó curetaje y posteriormente utilizamos óxido nitroso como adyuvancia. Pongo entre signo de interrogación el uso del polimetilmetacrilato. Hay textos que mencionaban que sí funciona como adyuvancia por el calor que genera. Sin embargo, otros textos nos dice, o artículos, que no funciona como adyuvancia, puesto que a veces no alcanza una temperatura adecuada, mayor de 50 grados, para poder causar muerte celular. Sin embargo, este tipo de material, pues, podemos ocuparlo mucho para realizar reconstrucciones. Una consideración importante es qué se puede hacer para resecar tumores a nivel del hombro. Malaware clasifica en 6 los tipos de resección que podemos llevar a cabo en este tipo de lesiones. De los 6 son resecciones extraarticulares y podemos preservar o no el mecanismo abductor, tanto deltoides como mango rotador. Dentro de esta clasificación tenemos Tykov-Lindberg clásica. ¿Qué significa eso? Que llevamos una escapulectomía completa extraarticular junto con resección de la cabeza humeral. Este tipo de resecciones puede o no reconstruirse. Otra consideración especial es la resección a nivel que realizar a este nivel una hemipelvectomía clásica o externa, y también tenemos la opción de realizar hemipelvectomías internas. La primera, ¿cuándo se lleva a cabo? Cuando tenemos prevista que la resección no nos va a dar márgenes adecuados, o cuando la extremidad que nos va a quedar no es funcional. Aquí tenemos que proteger mucho en este tipo de resecciones tanto el nervio ciático, la región periacetabular y el paquete neurovascular femoral. Si dos de estos se ven comprometidos, tenemos que proceder a hacer una hemipelvectomía interna, es un poco más conservadora. Tenemos King y Dunham, la a nivel periacetabular y la tipo 4 a nivel de sacro. Por nomenclatura, cuando colocamos una letra A, ¿qué significa? Que hacemos una resección un poquito más extensa o agresiva.
Tenemos aquí una fotografía clínica de una pieza patológica, un condrosarcoma, en donde no pudo llevarse a cabo una resección con márgenes negativos, el paquete estaba tomado, por lo cual se hizo una hemipelectomía externa con la lesión tumoral y el resto de la extremidad. Tenemos aquí caso una hemipelectomía interna. Si vemos, aquí se encuentra la cabeza femoral, estamos resecando ya la zona de la región iliopúbica y aquí tenemos la pieza. Únicamente se retira la zona, ¿cuál fue? La 2 y la 3, sin necesidad de resecar la extremidad completa. Y en otro caso, aquí tenemos una resección a nivel de ilíaco. Aquí se encuentra ilíaco con la pieza tumoral. El resultado fue una hemipelectomía que no requirió reconstrucción. Ahora, ya mencionamos los tipos de resección. ¿Qué factores pueden influenciar el tipo de reconstrucción que vamos a llevar a cabo? Entre estos encontramos la localización anatómica, la integridad de las estructuras circundantes. Un ejemplo que tenemos aquí fue un osteosarcoma en tercio proximal de peroné. Le hicieron únicamente resección de la misma sin necesidad de una reconstrucción. Otros factores, la preferencia o la experiencia del cirujano y la preferencia y experiencia del centro de referencia donde se encuentra nuestro paciente. La disponibilidad del material necesario para reconstrucción y, muy importante, las expectativas del paciente o del paciente y familiares. Ahora sí, hablando de lleno de reconstrucción, primero iniciaremos con reconstrucción biológica. ¿Qué tenemos a la mano o de qué podemos tomar para hacer una reconstrucción biológica? Tenemos un caso aquí en donde se realizó una reconstrucción con un autoinjerto portador de tumor más adyuvancia térmica extracorpórea. ¿Qué significa esto? Que hicimos una resección en bloque, se hizo un curetaje de la lesión, se sometió a hipertermia hídrica, posteriormente se recolocó en la pierna mediante osteosíntesis. Tuvo muy buena evolución de su paciente. La fotografía de abajo es de un caso tomado del grupo del Dr. Cuervo. Hicieron una resección en bloque de tercio distal de radio, se sometió a nitrógeno líquido y posteriormente se realizó la osteosíntesis a hueso nativo. Reconstrucción con autoinjerto de peroné vascularizado por sí solo puede rellenar defectos, pero también lo podemos ocupar para acelerar la incorporación y reparación en caso de que lo ocupemos aunado a aloinjertos intercalares. El aloinjerto intercalar, esto nos puede ayudar a que se mantenga un buen stock óseo, a restaurar el stock óseo, a que hagamos una menor resección ósea. Sirve también como una zona para que vuelva a insertarse en tejidos blandos y también como andamio para hueso sano. Y, por ejemplo, también tenemos el uso de aloinjertos corticoesponjosos cuando tenemos que hacer una resección unicortical. Aquí tenemos el ejemplo, únicamente se utilizó este injerto corticoesponjoso, osteosíntesis y bueno, pues aquí se ve la consolidación. Las reconstrucciones con implantes metálicos, tenemos el uso de prótesis tumorales, implantes que ahora no son tan pesados, implantes que en el intra o en el transquirúrgico podemos utilizar diversos módulos dependiendo del tamaño final de la resección y en el momento implantarlos. También una ventaja de esto es que podemos rehabilitar rápido al paciente, recuperar arcos de movilidad prontos y recuperar también la carga de la extremidad. Podemos realizar reconstrucción a nivel de diversos segmentos, húmero, rodilla. Aquí tenemos otro tipo de implante nacional para la reconstrucción de rodilla. Podemos reconstruir segmentos completos, un fémur completo, húmero completo, porción proximal, incluso el codo. Y cuando no podemos llevar a cabo una adecuada movilidad de la articulación o la resección involucró, como este ejemplo, el mecanismo extensor, podemos realizar una artrodesis. Aquí vemos el segmento distal de fémur, segmento proximal de tibia. Otra opción de tratamiento es un compuesto aloinjerto prótesis. Esta tiene la ventaja
de disminuir las complicaciones inherentes a cada uno de tratamiento por sí solo, o endoprótesis metálica o prótesis osteoarticular. En las prótesis expandibles, pocos se encuentran aquí en el mercado, principalmente para pacientes en edades de 8 a 10 años. Otro tipo de reconstrucción es la plástica de rotación. ¿Esto qué es? Es la amputación segmentaria o intercalar a nivel de la rodilla. Lo que va a hacer a continuación es que el segmento distal, generalmente la tibia, se rota 180 grados en sentido longitudinal y el talón va a funcionar como la rodilla actual ahora. ¿Qué tenemos que preservar? Principalmente el nervio ciático, nervio tibial y nervio peroneo. El Winkelmann nos hace la clasificación o nos divide en tipo A y tipo B. Tipo A, donde la articulación de la cadera va a ser la misma. Tipo B, donde la rodilla va ahora a ser la articulación de la cadera y en todas el tobillo va a ser la articulación de la rodilla. Tiene buenos resultados funcionales, no así buenos resultados o aceptación cosmética. En la pelvis, lo que más nos representa un problema es la reconstrucción cuando se hace una resección tipo 2. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Tenemos, por ejemplo, esta, que es una impresión en 3D de una prótesis hecha a medida en materiales osteointegrativos. O tenemos esta opción similar a una prótesis de saddle, en donde colocamos una especie de socket que viene a ser el nuevo acetábulo, por así decirlo. Para esto requerimos un adecuado stock óseo del ilíaco que queda y prácticamente una reconstrucción convencional a nivel de tercio proximal de fémur. En la tipo 1, como comentamos, puede no reconstruirse o podemos utilizar tornillos transpediculares o autoinjerto de peroné vascularizado. Sin embargo, aún queda mucho para ver la evolución a corto, mediano y largo plazo de este tipo de reconstrucciones. Por último, hablaremos de un tratamiento específico a nivel de, o qué se va a hacer con 3 tipos de sarcoma. Ya conociendo los tipos de resección y los tipos de reconstrucción, vamos a hablar rápidamente de esto. Para el condrosarcoma de bajo grado o un tumor cartilaginoso atípico, ¿qué opciones de manejo tenemos? Resección intralesional, ahí tenemos un ejemplo, se hizo curetaje, ocupamos adyuvancia local con criocirugía o crioablación y posteriormente reconstruimos solo con injerto, aloinjerto. Otro tipo de resección que se va a ocupar es una resección amplia. Cuando tenemos un condrosarcoma de alto grado, es decir, grado 2, 3 o 1 de células claras, procedemos a hacer una resección amplia con o sin radioterapia. No son tumores radiosensibles, sin embargo, si tenemos una resección incompleta o márgenes positivos, podemos realizar una radioterapia que nos dé adyuvancia. El osteosarcoma, por definición, un osteosarcoma pues es maligno, sí, casi siempre de alto grado, pero existe el osteosarcoma de bajo grado, tanto intramedular como de parosteal. Estos ameritan resección amplia sin necesidad de quimioterapia adyuvante. Un ejemplo, un parosteal que se reconstruye con un injerto corticoesponjoso unicortical. El osteosarcoma de alto grado, aquí sí requerimos quimioterapia adyuvante, procedemos a hacer resección amplia, plástica de rotación o radioadyuvante, la pieza de un fémur proximal y posteriormente la reconstrucción con una prótesis tumoral. Y por último el sarcoma de Ewing o el condrosarcoma mesenquimal, que se van a tratar con ciclos de quimioterapia adyuvante, agentes distintos al osteosarcoma, cirugía de resección amplia o radical o quimioradio y posteriormente quimioterapia adyuvante. Con esto concluyo mi participación, agradezco su atención y agradezco al comité organizador por la invitación para mi ponencia. Muchas gracias. Hola, buenas noches. En nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, les doy muchas gracias por su participación en esta sesión de generalidades de tumores óseos. Damos un agradecimiento a nuestros ponentes por sus excelentes pláticas y comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. Aquí nos hicieron algunas preguntas. Esta va dirigida para el doctor Miguel Ángel. Menciona que el doctor Roberto Hernández
¿Cuál reporte se tiene de lo avanzado que en México se presenta con imágenes tan inválidas o destructivas con otros países y dónde se diagnostican si hay posibilidad en qué clínicas internacionales? Bueno, primero y antes que nada, buenas noches a todos. Gracias al capítulo de residentes por la invitación. Creo que es una pregunta muy válida, pero sin embargo el razonamiento, como lo menciona ahí, puede ser hasta cierto punto inválido. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, finalmente las radiografías con tumores agresivos suelen ser o suelen presentarse no solo en pacientes mexicanos. Lo mismo ocurre en otros pacientes de otros países de América Latina. Desafortunadamente no tenemos una medicina tan destinada a la prevención como en países de primer mundo. Y eso conlleva que muchas veces el diagnóstico y el tratamiento de los tumores musculoesqueléticos se retrase, y esto impacta directamente en la supervivencia global y en el periodo libre de enfermedad, condicionando así que pues tengamos esos pacientes con imágenes tan invasivas, tan agresivas, que en otros lugares del mundo probablemente no se llegaran a presentar, aunque también se presentan. ¿Qué es lo que pasa? Conocer o saber en qué otras partes del mundo se pueden atender, sin duda es muy válido, y existen diferentes centros de tratamiento de tumores musculoesqueléticos a nivel mundial, como por ejemplo el Servicio de Ortopedia Oncológica del Massachusetts General Hospital o el Servicio de Ortopedia Oncológica del Hospital Rizzoli. Existen muchos centros a nivel internacional. Bueno, en México no existen tantos, sin embargo, existen centros como el Servicio de Tumores Óseos de Magdalena de las Salinas, el Servicio de Tumores del Instituto Nacional de Rehabilitación, nuestro servicio en el Instituto Nacional de Cancerología o el Hospital Universitario en Monterrey, Nuevo León. Sin duda tenemos, aunque son pocos centros que tienen una gran experiencia en el manejo de los tumores óseos y tumores musculoesqueléticos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Clara. Esta pregunta va dirigida a la doctora Bertina. Menciona el doctor Roberto, ¿cuáles parámetros geográficos son recomendables para la técnica de la biopsia? ¿Punción o abierta? ¿Qué grado de precisión tiene? ¿O es indistinta y, por ejemplo, en columna, la guiada por arco en C tiene ventajas con la abierta? Bueno, los parámetros son importantes. Como les mencioné en la plática, entre menos se hagan incisiones para no contaminar los tejidos adyacentes y no tomar tanto. Recuerden que siempre vamos a quitar una isla de piel, que es donde se tomó la biopsia. Entonces, si no son abordajes muy grandes, la resección del tejido que se va a dejar sano, a lo mejor vamos a comprometer el cierre del procedimiento quirúrgico de la piel. Por eso es importante realizar biopsias pequeñas para tener menos manipulación, evitar la contaminación a los tejidos o los compartimentos. Y en el caso del uso del arco en C, es muy importante si vamos a entrar a la columna. Yo siempre, en el hospital, siempre recomendamos el uso del aspirado de médula ósea. Es muy raro que se haga un procedimiento abierto, a menos que el abordaje el tumor sea muy pequeño y tengamos que hacer un abordaje demasiado grande o que no se pueda meter el aspirado de médula ósea. Se maneja, pero creo que es mejor hacerlo en el caso de la experiencia que tenemos en el Centro Médico Naval, es con aspirado de médula ósea y tenemos un 95% de probabilidad de llegar al diagnóstico sin necesidad de hacer una segunda toma de biopsia. Gracias, doctora. Esta pregunta es dirigida para la doctora Melissa Morales. Pregunta el doctor Stifler, ¿cuál es el riesgo de malignización del condrosarcoma de bajo grado y cuál es el manejo inicial a seguir? Bueno, como tal, el condrosarcoma de bajo grado ya es una lesión maligna, entonces, pues no sería una benigna, pero las lesiones benignas que pueden degenerar a un condrosarcoma serían, pues, los encondromas o el osteocondroma, los cuales tienen un porcentaje desde un 1% en solitarias y hasta un 30-40% cuando están asociadas a múltiples o a algún síndrome. Pero entonces como tal el condrosarcoma ya sería una lesión maligna. Entonces
Pues el tratamiento sería la biopsia para tener el diagnóstico de certeza. Si ya sabemos que es un condrosarcoma de bajo grado, ya el tratamiento puede ser diferente. O sea, puede ser un curetaje, una resección en bloque, dependiendo ya también la lesión. O sea, tendría que hacerse más estudios. Gracias, doctora. Esta pregunta va dirigida para el doctor Jorge Sánchez. ¿Cuál es la edad mínima para pensar en una cirugía de preservación de la extremidad? Bien, pues para pensar en una cirugía para preservar la extremidad mayor de 10 años, como ya les había comentado, existen contraindicaciones, pero no son absolutas. Una de las relativas es una edad esquelética muy inmadura. Generalmente nos la manejan menores de 8 años. O cuando pensemos que una discrepancia nos puede generar una resección, nos puede generar una discrepancia mayor de 8 centímetros. Generalmente después de los 10 años, 12 años, alcanzan aunque todavía no la madurez esquelética, pero la discrepancia que pueden llegar a tener pues no es tanta. También hay que valorar pues en la familia la estatura de cada uno de los miembros y con eso pues también poder definir si es o no posible o es candidato para este tipo de resección. Pero generalmente mayores de 10 años podemos llevar a cabo una cirugía de salvamento de la extremidad. Gracias, doctor. Doctora Bertina, pregunta el doctor Cato, ¿existe una cantidad en específico para determinar que la muestra sea suficiente? No existe una cantidad, pero como otra vez le mencioné en la plática, tenemos que tener, si es en tejido óseo, la certeza radiográfica de que llegamos al tumor y que no nos quedamos en la periferia o en la zona de reacción inflamatoria o en la zona necrótica. Por eso es importante cuando se hace la toma de la biopsia, tomarlo en el mismo lugar, pero en diferentes partes, como arriba, abajo, en el centro, para poder, si a lo mejor no tomamos una buena muestra a nivel de superior, podemos hacer que el tejido que saquemos en la parte inferior o en la parte central sea suficiente. Entonces, nada más es lo máximo que se puede sacar, por ejemplo, por un aspirado de médula ósea, podemos sacar hasta 2-3 centímetros de tejido tumoral. Si es por TrueCut, podemos alcanzar 1 centímetro, pero sí tenemos que tener la certeza de que llegamos a la zona tumoral y no nos quedamos en la periferia. Entonces, a veces puede ser hasta de menos de medio centímetro, pero esa muestra es suficiente para llegar al diagnóstico patológico. Gracias, doctora. Doctor Miguel Clara, pregunta el doctor Bucaramanga, en su experiencia, al menos en el INCAN, ¿cuál sería la mayor frecuencia de tumores, tanto malignos y benignos? Ok, muchas gracias al doctor Bucaramanga por la pregunta. Híjole, esa respuesta está muy sesgada, desafortunadamente. ¿Y sabes por qué? Porque en el INCAN hasta hace 2 años o un poco más estábamos aceptando solamente pacientes con tumores óseos malignos y solamente aquellos con tumores benignos localmente agresivos, o sea, tumores células gigantes, condroblastomas, osteoblastomas. Realmente la gran mayoría de los pacientes que vemos en el INCAN son pacientes con enfermedad metastásica. Yo creo que corresponde alrededor del 70-75% de nuestra consulta. El resto son pacientes con osteosarcomas, con sarcomas de Ewing y con condrosarcomas. Tenemos una población muy importante de condrosarcomas y eso tiene mucho que ver con la edad de aparición del condrosarcoma, que como bien saben es un sarcoma óseo que aparece normalmente en la edad adulta. Entonces, eso yo creo que ahí influye bastante. También alrededor del 10% de nuestros casos son tumores de células gigantes. Tenemos muchos tumores de células gigantes y también tiene que ver con lo mismo. La incidencia del tumor de células gigantes es principalmente después del cierre de la fisis. En la actualidad estamos aceptando pacientes desde los 15 años de edad, pacientes con tumores benignos activos o tumores benignos agresivos. Entonces, eso sin duda va a cambiar nuestra estadística en un par de años, seguramente.
Muchas gracias, doctor. De nada. Doctora Melissa, pregunta al doctor Liscano. Quisiera conocer alguna experiencia con respecto al uso de vidrio bioactivo, tanto para quiste óseo como para TCG. Bueno, realmente alguna experiencia en manejo de vidrio, bueno, yo no la tengo, yo no lo he ocupado, pero no sé, creo que el doctor Clara nos puede ayudar un poquito. Fíjense que es muy interesante este tipo de insumos como el vidrio. Realmente se ha utilizado mucho en Sudamérica. Eh, en México es difícil, ya que tenemos otras alternativas. La toma y aplicación de injerto de médula ósea para el tratamiento del quiste óseo es una mucho mejor alternativa con buenos resultados de consolidación a corto plazo y además de todo, es un procedimiento realmente mínimo invasivo, en donde no implica hacer una incisión, en donde el abordaje es mediante una aguja Aspirex y pues realmente condiciona que hasta cierto punto pues decidamos en primera instancia este tipo de tratamientos. El decidir un tratamiento abierto, por ejemplo, aplicación de curetaje o aplicación de proteína morfogenética, también es una muy buena alternativa. El aplicar este tipo de vidrios que favorecen la osificación, pues realmente está en desarrollo. De hecho, hay un artículo publicado este año de un doctor en China en donde incluso su conclusión sobre el uso de vidrio que favorezca la formación de hueso, pues es debatible y realmente tendríamos que hacer, por ejemplo, ensayos clínicos o estudios prospectivos en donde se compararan ambos grupos de tratamiento para saber si realmente vale la pena. Aunque pues yo prefiero inclinarme, por ejemplo, por la toma y aplicación de injerto de médula ósea. Gracias, doctor. Doctora Bertina, pregunta a la doctora Sari Caro. Cuando se envía a patología la muestra en tumores óseos, ¿es indispensable mandar la radiografía? De preferencia, sí. Es una comunicación con el patólogo a la fuerza. El patólogo también es importante que le demos todo, incluso el resumen. Si hay un tumor dudoso, comportamiento dudoso, es hablar con patología. Ellos a veces, si no tienen acceso a las imágenes radiográficas o resonancia, es mejor mandarle las imágenes impresas para que el patólogo se dé una idea y empiece a buscar las células. Cuando no damos la información efectiva a un patólogo de los diagnósticos que estamos buscando y del resumen médico del paciente, no es necesario que se mande todo, sino un resumen muy pequeño, y orientamos al patólogo, es difícil que ellos se equivoquen o que tengan sus dudas. Entonces, es complementario, no nada más es mandar la muestra en formol y decir muestra de tumor probable esto, sino es la comunicación directa con el patólogo para llegar al diagnóstico preciso. Y sí es muy importante la relación ortopedista, médico-oncólogo con patología. Muchas gracias. Doctor Jorge Sánchez, pregunta del doctor Rizzo. ¿El tratamiento de los sarcomas óseos es exclusivo de los ortopedistas oncólogos? Pues pero también ahí, como comentamos al inicio de mi charla, es un manejo multidisciplinario. Definitivamente, pues hay médicos o colegas ortopedistas que, pues claro, o sea, tienen cierta teoría, rotaron en ciertos centros, pero en sí no están tan capacitados como para llevar a cabo una de este tipo de cirugías, ¿no? Por ejemplo, resección intralesional, tal vez, pero sí debe tener un poquito más de, como lo comenté, de entrenamiento para poder llevar a cabo estos procedimientos. Entonces, también, como lo comenté, lo ideal, o tal vez no lo comenté, lo ideal es que si se va a hacer el tratamiento de este tipo de lesiones, se haga en el mismo centro desde donde se inició el protocolo de estudio y la biopsia, porque ya conociste qué se le hizo, tu sospecha diagnóstica, evitaste incluso complicaciones para realizar la biopsia desde tu incisión, la toma de muestra, y entonces pues ya puedes planear tu tratamiento, como lo comentó la doctora Bertina, desde que hiciste ya el abordaje o el último abordaje diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces,
pues lo ideal es que si bien se apoyen con algún colega ortopedista oncólogo para poder a lo mejor llevar el protocolo diagnóstico en otro lado, pero al momento ya de hacer biopsia y resección, sí en algún centro especializado. Gracias, doctor. Doctora Melissa, pregunta del doctor Potosí. ¿Se puede utilizar denosumab en otros tumores óseos? Se puede utilizar en quistes también y, bueno, para el TCG y quistes prácticamente. Okay. Bueno, no sé si alguno de ustedes tenga un comentario extra acerca de lo hablado. Fíjate que hay muchos estudios que hablan sobre el uso de denosumab en aquellos tumores óseos que condicionan un comportamiento lítico. Por ejemplo, hay estudios de denosumab para aquellos osteoblastomas en columna vertebral que son irresecables, o incluso denosumab en condroblastomas. Realmente la aplicación principal del denosumab es en tumores células gigantes, en donde se ha demostrado una excelente respuesta en muchas series, en otras es debatido, pero al tratamiento con este medicamento en tumores células gigantes. En la actualidad, su indicación está o se basa principalmente para el tratamiento de aquellos tumores que son irresecables o cuya resección condicione una morbilidad severa, por ejemplo, un tumor de células gigantes en sacro, a eso me refiero, o también para el tratamiento de la enfermedad metastásica pulmonar. Realmente son diseminaciones pulmonares, pero sí, es una indicación. Cuando el cirujano de tórax no puede resecar quirúrgicamente las lesiones de TCG en los pulmones, una indicación es el denosumab. Muchas gracias. Bueno, doctores, muchas gracias. Hemos llegado al tiempo establecido para esta plática. Les agradezco a todos los ponentes sus excelentes pláticas. Muchas gracias. Gracias a ti, Joel, por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.